Esta es la historia del inmenso poder que ha sido sustraído de manos de la raza humana por obra de una poderosa inteligencia adversaria originaria de una dimensión superior. De la creación de la matriz como una poderosa ilusión para el control de la humanidad, y de la forma en que ser humano está predestinado a restituir su estado originario de Homo hiperdimensionalis. Historia cósmica de la humanidad. La caída. La caída es la historia de la toma del poder por parte de los seres reptilianos, cuando a la Tierra entera se le conocía como el Edén. Esto tuvo lugar hace 309.882 años, según su modalidad lineal de estimación del tiempo. La verdadera identidad de la serpiente del Edén está ligada a la venida de los seres reptilianos. El evento referido como la mordida del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es una figura alegórica que describe un proceso de implantación de limitaciones cognitivas por medios genéticos. En la estructura medular del ADN existe una enzima relacionada con el elemento carbono. Por medio del uso de ondas de luz intensificadas, fue posible cancelar los primeros 10 factores del ADN humano, que fueron virtualmente vaporizados. Como resultado de esto se dieron una serie de cambios morfológicos, incluyendo el desarrollo del llamado cerebro reptiliano o cerebelo. La propensión hacia la manifestación de sentimientos tales como los celos fue implantada de manera artificial, y esto es lo que se conoce en los registros bíblicos como la marca de Caín. Los seres reptilianos hicieron alteraciones genéticas a la humanidad con la finalidad de consolidar su posición de dominancia dentro de la cadena alimenticia cósmica. Recuerdos cósmicos. Otro evento significativo que tuvo lugar en épocas pasadas fue la destrucción del planeta Cantec, que tenía su órbita donde ahora se encuentra el cinturón de asteroides. Muchos de los habitantes originales de este planeta fueron transportados a la Tierra hace cerca de 80.000 años, como parte de un proceso de experimentación genética por parte de los reptilianos. El genotipo de ojos azules y cabellos rubios tiene su origen en este grupo racial. Las características de disminuida pigmentación ocular propias de los ojos azules o verdes son el resultado de una adaptación a la mayor distancia del planeta Cantec con respecto al Sol. Este es el verdadero origen de las razas aria y celta en la Tierra, ambos pueblos en verdad feroces y físicamente manipulados. El planeta Venus es un antiguo viajero proveniente desde la región de Arcturus. Hizo su ingreso en el sistema solar por efecto de la atracción gravitacional ejercida por el racimo cometario. Aparte de la aparición recurrente del racimo cometario, hubo numerosas interacciones entre los cuerpos celestiales del sistema solar durante este periodo de 80.000 años. Hay cierta confusión en los escritos antiguos en lo referente a esta actividad celestial. La última aparición del racimo cometario se dio en 1588 a.C. y, conjuntamente con la interacción entre Venus y la Tierra, forma dos de los 3 eventos celestiales que tuvieron lugar alrededor de la misma época. La tercera interacción tiene que ver con el planeta Maldek, conocido por el hombre como Marte. Este planeta fue originalmente habitado por el tipo de seres que se conocen comúnmente como Sasquatch o Pie Grande. Un remanente de estos es retenido por los reptilianos a manera de esclavos o mascotas, y es frecuente encontrarlos haciendo labores serviles para sus amos, de acuerdo a numerosos reportes de actividad relacionada con ovnis. Los Nefilim. Los reptilianos han sido instrumento facilitador para el descenso a la Tierra, cuando menos en 5 ocasiones diferentes, de los seres que los antiguos conocieron como los Nefilim. Estos son seres humanoides de tercer nivel, de gran estatura física, que han desempeñado funciones autoritarias de corte draconiano, con un comportamiento similar al de los oficiales de la Gestapo. Es un hecho que el patrocinio de Hitler por parte de los reptilianos fue un ensayo en preparación para la posterior puesta en marcha de un plan de dominación masiva bajo la égida de los As de la cuarta densidad. Las enormes cabezas de piedra de la isla de Pascua son representaciones de los Nefilim. En épocas pasadas los reptilianos intentaron crear una raza superior a través de la inseminación de hembras humanas por parte de los Nefilim, como se desprende de la lectura del capítulo 6 del libro del Génesis. Sin embargo, estos gigantes fueron incapaces de sobrevivir por largos periodos de tiempo sobre la superficie del planeta a consecuencia de los efectos negativos de la gravedad sobre sus masivos cuerpos. Limitaciones de los extraterrestres.
Adoradores del universo físico. Esas criaturas ubicuas popularmente conocidos como los grises, son sondas de la cuarta densidad creadas por los reptilianos, los seres que a su vez dieron origen a todos los cultos a la serpiente extendidos por el mundo entero, por medio de tecnología cibergenética. Sus funciones alimenticias guardan similitud con las de estos últimos. Existen en virtud de su interacción con las almas de los reptilianos, una especie de relación de interfase conseguida por medios tecnológicos más avanzadas que cualquiera que tenga conocimiento el ser humano. Los grises no solamente son diseñados y creados en forma artificial, sino que también funcionan como una proyección mental y física de los reptilianos. Presentan muchas de las mismas capacidades de estos últimos, pero se diferencian en su apariencia física y por el hecho de que no tienen un alma propia, la morfología y estructura biológica de sus órganos internos es también diferente. No obstante esto, su funcionamiento es similar, y para poder manifestarse en forma física como proyecciones sólidas en la tercera dimensión, cosa que en algunos casos solamente pueden conseguir por periodos limitados de tiempo y con gran inversión de energía, deben absorber los nutrimentos adecuados en la manera descrita anteriormente. Los reptilianos tienen la apariencia de lagartos erectos sobre dos patas, de entre 1,90 m y 2,5 metros de altura y con rasgos humanoides. Idolatran el universo físico. Todos los seres que sirven a su propio ego son consumidos por el deseo de manifestarse por medio de cuerpos físicos. El salto cuántico. Los reptilianos han decidido plantarse firmemente en la modalidad existencial de SAS y por ello deben constantemente absorber grandes cantidades de energía negativa proveniente del tercera y segunda dimensión. Puesto que han optado por permanecer en este nivel para atrincherarse con absoluta determinación en él y puesto que han renunciado a seguir el flujo natural de progreso hacia los niveles superiores, su raza ha sufrido un estancamiento patológico como resultado, del cual está en una etapa de diezmado, y esa es la razón por la que en esta coordenada espacio-temporal particular del ciclo, tratan desesperadamente de tomar tanta energía como les sea posible. Esto explica también su iniciativa de poner en marcha un proceso de reconstrucción metabólica a nivel racial. Han estado viajando constantemente en el tiempo, tanto hacia adelante como hacia atrás, para manipular los eventos de la historia de forma tal que las condiciones les sean propicias para la absorción de una máxima cantidad de energía negativa, y en el momento en que se efectúe la transición de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, puedan lograr varios objetivos. 1. Preservar su raza como una especie viable. 2. Prosperar en número. 3. Incrementar su poder. 4. Expandir su raza a lo largo de la realidad de la cuarta dimensión. Detalles del editor: los reptiles se alimentan del miedo, de la euforia adrenalina y del sufrimientos de los seres de la tercera y segunda dimensión, que es proyectada en energía etérica sobre todo el planeta. En un estado de perfecta inmovilidad espacial, han estado viajando hacia adelante y atrás en el tiempo para allanar el camino hacia la consecución de estos objetivos. Sus esfuerzos, no obstante, pueden parecer desesperados y fútiles, puesto que pierden de vista el hecho de que, si bien en la tercera dimensión han tirado de los hilos con relativa impunidad, la cuarta dimensión es un campo de juego mucho más nivelado, que no otorga ventajas a ninguno de sus habitantes. Allí se corren los velos que nublan la percepción de los seres humanos, y se sueltan los grilletes que aprisionan sus pies. Su talón de Aquiles reptiliano, entonces, reside en el hecho de que solamente ven las cosas que desean ver. Experimentan la más alta manifestación posible de lo que se conoce como anhelación compulsiva. En la cuarta densidad el objeto de la anhelación compulsiva se convierte en la realidad que allí se experimenta, de forma tal que la realidad percibida está construida de los propios deseos y anhelos, y estos conforman nuestro estado de conciencia. Extraterrestres y manipulación. Ciertas personas pueden convertirse en agentes de los elixires cuando no están conscientes de la manera en que la mente del depredador opera a través de su propia mente. Para mantenernos sumisos, mansos y débiles, los depredadores nos han dado su propia mente. A través de nuestra mente, que después de todo es la suya propia, los depredadores han podido inyectar en el ser humano todo aquello que les resulta conveniente. Y de esta manera se garantizan un margen de seguridad que sirve para contrarrestar su propio temor.
Y de esto es precisamente de lo que estamos tratando de hablar aquí. De cómo el depredador, también conocido como los liches y compañía, influyen sobre nuestras vidas cuando, en la superficie, e inclusive a niveles aún más profundos, no parece haber evidencia palpable de ello. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que las cosas son así? He dicho antes y lo repito aquí, nunca he visto a un liche. Algunas personas aseguran haberlos visto y yo no soy quien va a juzgar si padecen de alucinaciones o simplemente están más sintonizadas de lo que yo estoy y lo que reportan es un hecho. Pero los he visto a través de las descripciones de muchas personas sometidas a hipnosis que aseguran haber sido plagiadas por alienígenas. También los veo constantemente en el curso de mis investigaciones, en los mitos y leyendas pasadas de generación en generación. Otros los han visto en visiones inducidas por medio de sustancias alucinógenas, o a través de estados extáticos, sueños, etc. En casi todos los casos, las descripciones son tan similares, y la dinámica de la interacción es tan consistente entre un relato y otro, que no puedo evitar pensar que estamos en buena parte lidiando con el sistema de control elucidado por Jacques Vallée. Mi especulación concreta es que existe un nivel de control de la sociedad que funciona a la manera de un regulador del desarrollo humano, y que el fenómeno ovni debe ser visualizado dentro de este contexto. Si los ovnis operan en los niveles mítico y espiritual, sería casi imposible detectarlos con los métodos convencionales. Si los liches, o el depredador, o aquello denominado las fuerzas desconocidas, operan sobre nosotros de la forma en que se ha descrito no solamente por fuentes antiguas a través de mitos y leyendas, sino también por Gurdjieff, Don Juan, Jesús, Ra y los Casiopeos, esto va a ser imposible de detectarse a través de herramientas ordinarias. Si bien por un lado hay quienes dicen, finalmente se levanta la bruma, y cosas similares, por otro lado están los que manifiestan en términos inequívocos su pesadumbre ante las revelaciones largamente intuidas de que en verdad nos encontramos en una prisión en la cual parece que no podemos escapar de la influencia de la mente del depredador. Energías de los humanos, alimento de manipuladores cósmicos. Todo esto resulta sumamente interesante en términos de la historia de nuestras creencias y de cómo ellas pueden ser utilizadas para mantenernos en un estado de hipnosis, pero la más escalofriante revelación es que estamos siendo manipulados por seres negativos de una densidad superior para propósitos de alimentación y control. La cadena alimenticia. Los seres del tipo SAS, servicio a sí mismo, que existen en la cuarta dimensión, derivan su nutrimento de los seres de la tercera dimensión. Los SAS del tercer nivel, que es lo que los seres humanos son, si bien algunos se encuentran en franco progreso hacia la modalidad existencial de SAO, servicio a otros, derivan su nutrimento de los seres de la segunda dimensión y primera dimensión. Esta es la razón por la que los seres humanos con frecuencia provocan sufrimiento y dolor a los individuos del reino animal que habitan en el segundo nivel, de la misma forma que lo provocan entre ellos mismos. La energía negativa que resulta de emociones tales como el miedo y la angustia es un ingrediente importante en la cadena alimenticia. Esta es una de sus formas de nutrición, en los alienígenas, diseñadas en conformidad con su particular estructura metabólica y se describe como el método etéreo de nutrición, que también involucra otros procesos tales como la extracción de energía a través del chakra basal o sexual por medio de tecnología avanzada, generalmente detrás de la pantalla de simples exámenes ginecológicos u operaciones de extracción de esperma. Ciertos alienígenas realizan abducciones de seres humanos a los que les causan una muerte cruel y tortuosa con la finalidad de crear un flujo máximo de transferencia de energía. En ese respecto, ¿a qué corresponde este máximo de transferencia de energía que supuestamente se da en el curso de una muerte lenta y tortuosa? Casiopeo. El miedo y la ansiedad en grado extremos crean una acumulación de energía que es de naturaleza negativa y que alimenta a los seres antes mencionados. Ellos derivan de allí una especie de combustible energético que les sirve de sustento y que representa una de las formas de nutrición basadas en su particular estructura metabólica. Alimentación carnívora y hematófaga. ¿Cuál es su estructura metabólica? De los alienígenas. Ese es un asunto muy complejo y difícil de describir por cuanto es propia del cuarto nivel de densidad que ustedes aún no comprenden.
Sin embargo, parte de la razón por la que existen en el cuarto nivel es su habilidad para nutrirse tanto a través de medios etéreos como físicos, por lo tanto esta transferencia de energía representa el método etéreo de nutrición, mientras que hay otros métodos que se consuman por medios físicos. ¿Qué otros métodos? Bien, el beber la sangre y otros subproductos de la misma sería un ejemplo. ¿Acaso hacen eso? Sí, no obstante el método de ingestión es diferente de lo que se imagina. Se hace más bien por absorción a través de los poros. ¿De qué manera concreta? Se dan un baño y luego absorben los productos necesarios para posteriormente desechar los sobrantes. Regresando a los seres que absorben los nutrientes a través de sus poros, ¿qué clase de seres son estos? Tanto los que describen como seres reptilianos como aquellos a los que describen como los grises. Esto es necesario para su supervivencia en ambos casos. A pesar de que los grises no son componentes naturales del ciclo de onda corta sino más bien creaciones artificiales de los seres reptilianos, imitan las funciones nutricionales. El problema de la alimentación energética, los grises, me pregunto. Puesto que son artificialmente creados por los reptilianos, ¿significa esto que no tienen alma? Es correcto. ¿Cómo funcionan? ¿Son acaso similares a los robots? Funcionan por interacción con las almas de los reptilianos. Esta tecnología es extremadamente avanzada en relación con el grado tecnológico de ustedes, pero los grises no solamente son diseñados y construidos de manera artificial, sino que además funcionan como proyecciones mentales y psíquicas de los reptilianos. Son auténticas ondas interdimensionales. ¿Cómo son ondas interdimensionales? ¿Cuáles son sus capacidades? Tienen las mismas capacidades que los reptilianos, con la diferencia de que su apariencia física es enteramente diferente y además no poseen almas independientes. Su estructura biológica interna también es diferente, pero su manera de operar es similar y deben absorber nutrientes de la misma forma que los reptilianos, tanto física como espiritualmente. La razón por la que requieren de un combustible en forma de energía negativa es que tanto los reptilianos como los grises habitan en el cuarto nivel de densidad, que es el más alto nivel de densidad en el que se puede existir según la modalidad de servicio a sí mismo como corresponde a estos seres. Por lo tanto, deben absorber energía negativa porque su modalidad existencial corresponde a un patrón de pensamiento negativo manifestado en la más alta densidad, que admite patrones del tipo de servicio a sí mismo. El cuarto nivel de densidad es una progresión natural a partir del tercer nivel y con cada progresión ascendente hacia otro nivel de densidad, la existencia para las entidades con conciencia individual se vuelve menos dificultosa. Esto quiere decir que es menos difícil existir en el cuarto nivel que en el tercero, así como es menos difícil existir en el tercero que en el segundo. Hay menos presión sobre la energía del alma. Esto también da como resultado que los seres que existen en el cuarto nivel de densidad puedan utilizar a los seres que existen en el tercer nivel de densidad en cuanto a absorción de energía etérea negativa, de la misma manera que ustedes como seres del tercer nivel de densidad utilizan a los del segundo nivel de densidad, si bien este tipo de uso no es tan necesario, no obstante que se da como un hecho natural. Esta es la razón por la que los seres humanos que existen en el tercer nivel frecuentemente causan dolor y sufrimiento a los del reino animal que existen en el segundo nivel, como una manera de absorber energía etérea negativa según un patrón de comportamiento de los seres que sirven a sí mismos, que es el caso de ustedes. Ahora bien, conforme avancen al cuarto nivel de densidad que se avecina, se enfrentarán con el dilema de escoger entre un progreso hacia la modalidad de servicio al otro o la permanencia en el nivel de servicio a sí mismo. Será esta una decisión que requerirá de algún tiempo de deliberación y ajuste posteriores a lo que se ha hecho referencia con el término de periodo de los 1000 años. Este es el periodo según la estimación correspondiente a su propio calendario, que determinará si procederán en dirección del servicio al otro o permanecerán en el nivel de servicio a sí mismos. Las criaturas que se describen como los reptilianos han hecho la escogencia de atrincherarse firmemente en el servicio a sí mismos, y puesto que se encuentran en el nivel más alto en el cual eso es posible, deben constantemente absorber grandes cantidades de energía negativa proveniente de los seres del tercer nivel, así como del segundo, razón que explica su comportamiento.
Esto también explica por qué su raza agoniza, porque no han sido capaces de aprender la manera de salir de su predicamento, y en vista de que cuentan con periodos de existencia muy extensos en comparación con los de ustedes y han podido afincarse firmemente en su propio nivel y prosperar hasta cierto punto, ahora se encuentran desesperados por tomar de ustedes tanta energía como les sea posible. Están además abocados a la tarea de modificar su propia raza desde el punto de vista metabólico. Bien, si somos fuentes de alimento y mano de obra para ellos, ¿por qué simplemente no nos crían en corrales en su propio planeta? Lo hacen. Y si es evidente que hemos prosperado en grandes cantidades aquí, ¿por qué no se trasladan hasta aquí y ocupan el planeta por la fuerza? Esa es su intención. De hecho, esa ha sido su intención por algún tiempo ya. Han estado viajando hacia adelante y atrás en el tiempo tal y como ustedes lo conciben, manipulando acontecimientos de tal manera que puedan crear las condiciones propicias para absorber la mayor cantidad de energía negativa con la inminente transferencia del planeta de la tercera a la cuarta densidad. Albergan la secreta esperanza de dominarlos una vez efectúen la transición al cuarto nivel y de esa manera poder conseguir varias cosas. 1. Preservar su propia raza como una especie factible. 2. Aumentar en número. 3. Incrementar su poder. 4. Expandir su raza a todo el ámbito de la cuarta densidad. Para realizar esos cometidos han estado interfiriendo en los eventos de su realidad por un periodo de tiempo de aproximadamente 74.000 años de su calendario, y lo han estado haciendo en un estado de inmovilidad completa del espacio-tiempo, viajando hacia adelante y atrás a su antojo. Es interesante anotar que, no obstante todo esto, fracasarán en su empresa. Manipulación genética. Bien, ¿cómo se dio entonces el advenimiento de la humanidad en este planeta? Combinación de varios factores. Numerosas almas expresaron su deseo por la existencia física, misma que fue posteriormente modificada por intervención de tres fuerzas, principalmente los reptilianos a través de los grises, los Nefilim y la Alianza de Orión. Dice usted que numerosas almas expresaron su deseo por la existencia física. Una vez que expresaron su voluntad, ¿cómo fue que se dio la existencia física? Primero fue en entidades simiescas. Estas fueron alteradas por medio de la transferencia de las almas dentro de cuerpos impregnados. Miembros de la Alianza de Orión fueron los primeros en manipular y producir al Neandertal. Pusieron a los humanos allí en un proceso de incubación. Se pusieron embriones simiescos genéticamente alterados dentro de simios hembras para la gestación. No. Solamente las almas. Pusieron ellos las almas dentro de cuerpos simiescos y de esa manera produjeron al hombre de Neandertal. Aproximadamente. La presencia del alma dentro del cuerpo simiesco produjo un cambio en su composición genética y ADN. Sí. Entonces las almas ocuparon criaturas vivientes de este planeta para experimentar la realidad de la tercera densidad y al hacer esto causaron una mutación. Sí. Luego fueron alteradas, en primera instancia por los miembros de la Alianza de Orión. Ellos son muy similares a ustedes. ¿Quién es similar a nosotros? Los de Orión. Los miembros de la Alianza de Orión. Existen otros más en la comunidad de Orión. ¿Acaso algunos de los orionitas no pertenecen a lo que nosotros llamaríamos los buenos? Sí. Algunos. Algunos de los otros son buenos. Sí. De manera que, ¿está usted diciendo que los creadores originales o los ingenieros genéticos provenían de Orión? Básicamente sí. Los ingenieros originales, pero no los habitantes. ¿Cuál fue el acontecimiento real detrás de la historia de la marca de Caín? El advenimiento de la envidia. ¿Qué pudo haber ocurrido para permitir el advenimiento del sentimiento de la envidia en la población humana? La ocupación del planeta por parte de los reptilianos. ¿Acaso no fue la ocupación de los reptilianos un evento que tuvo lugar durante la caída del Edén? Sí. ¿Fue la historia de Caín y Abel parte de esa ocupación? Simbolismo de la historia. La marca de Caín representa el factor envidia involucrado en el cambio y facilitado por la usurpación de la frecuencia vibratoria del planeta por parte de los reptilianos.
La protuberancia en la espina dorsal es el residuo físico de la restricción en el ADN impuesta de manera deliberada por los reptilianos. ¿Lo ven? Están algunas de estas emociones de las que habla y que fueron generadas por el rompimiento del ADN relacionadas de alguna manera con lo que Carl Sagan discute cuando habla acerca del cerebro reptiliano. En una manera indirecta. Bien, en el momento en que apareció esta marca de Caín, había algunos otros seres humanos en el planeta que no presentaban esta configuración. Fue introducida en todos de manera simultánea. ¿Qué método emplearon para realizar físicamente este acto? ¿Cuál fue el mecanismo involucrado en este evento? ¿Los detalles mismos del proceso? Están listos para eso. En el corazón del ADN hay una enzima aún no descubierta y relacionada con el carbón. Se utilizaron ondas de luz para cancelar los primeros 10 factores del ADN por incineración. En ese momento tuvieron lugar una serie de cambios físicos, incluyendo la protuberancia en el extremo superior de la columna. Cada uno de estos cambios se reflejó paralelamente en la realidad etérea. Bueno, la pregunta que se me antoja es, ¿cuántas personas había entonces en el planeta y acaso tuvieron que tomarlas individualmente para realizar esta operación a cada una de ellas? ¿Cuántas personas? 6.000 millones. Pero eso sería 500 millones más de las que hay actualmente. No, 200 millones. Está bien, había toda esa cantidad de personas en el planeta, ¿cómo produjeron el efecto en todas ellas? Alteración de las ondas de luz. Entonces las ondas de luz, las ondas mismas de luz, ¿pueden afectar el ADN? Sí. ¿Cuál fue el origen de las ondas de luz? Nuestro centro. Nuestra realidad. Sao, servicio al otro. Entonces, ¿cómo pudieron los Litzies utilizar la luz que emana de la realidad de servicio al otro? Utilizaron una tecnología sofisticada para interrumpir las ondas de frecuencia lumínica. El conocimiento protege, la ignorancia nos vuelve indefensos. Hay una enorme operación puesta en marcha por parte de la Alianza de Seres de Servicio a sí mismos, SAS, de Orión y sus representantes dentro de la raza humana, el consorcio, con vistas a crear una nueva raza que esté totalmente bajo su control y que a su vez sirva como caballo de Troya para facilitar el control del resto de la humanidad. Los SAS utilizan procesos avanzados de ingeniería para crear nuevos cuerpos para sí mismos con la finalidad de entrar a ocuparlos en el momento en que se dé la transición hacia la cuarta densidad, ya que sus cuerpos presentes han dejado de serles satisfactorios. También realizan pruebas de clonación y de sustracción de embriones humanos tendientes a determinar cuál es el receptáculo idóneo para sus almas. Planean dar el salto hacia una realidad física diferente. En algunas ocasiones utilizan mellizos en sus experimentos genéticos. Las llamadas tinas de laboratorio que han sido objeto de variados reportes, efectivamente existen. Muchos habitantes del planeta están siendo utilizados como ingredientes primarios para la creación de esta nueva raza. Algunas de las personas listadas como desaparecidas terminan sirviendo este propósito, en especial los niños. La cantidad de estos últimos que acaban sirviendo para fines experimentales se incrementa cada año en un 10%. Sus cuerpos son sometidos a pruebas de resistencia límite para determinar las necesidades de modificación del banco de ADN. Cuando se toman muestras de los tejidos de los abducidos, ¿para qué cosas se utilizan? Clonación. Si se utilizan para clonación, ¿por qué requieren de tantas cantidades? Ustedes no conocen aún todos los detalles del proceso de clonación. ¿Acaso toman gemelos, o uno de los gemelos, para desarrollarlos en condiciones artificiales? Lo han hecho. ¿Se ha hecho esto con cierta frecuencia? No. ¿Cuál es la finalidad de tomar uno de los miembros de una pareja de gemelos? Determinar cuál es el mejor receptáculo para el alma vital, el cuerpo del gemelo, o el cuerpo clonado. ¿Para qué propósito tratan de determinar esto? ¿Receptáculo para qué? Proyectos futuros. Es su intención cambiarse de realidad física. Están preparando cuerpos a manera de receptáculos sin alma que intentarán ocupar en forma masiva con la asistencia de las energías de la onda. Mutilaciones de animales.
Bien, también he estado leyendo acerca de las mutilaciones de ganado, en cuanto a que hay partes específicas del cuerpo que se sacan. Rumen. ¿Qué es eso? Una parte del ganado. ¿Por qué querrían tomar el glóbulo ocular? ¿Por qué solamente uno de los glóbulos oculares? Estudio del patrón del alma. ¿Es posible estudiar el patrón del alma a través de un glóbulo ocular? Similar a una grabadora de cinta. ¿Por qué cercenan parte del labio? Biblioteca de ADN. Bueno, pero ¿cuántos ojos y bibliotecas de ADN se supone que necesiten? Esto ocurre muy a menudo. En algunas ocasiones se trata de pantallas montadas por el gobierno secreto para despistar a los investigadores. Manipulación de poblaciones en territorios concretos. Algunos elementos de la clase gobernante local abrieron las puertas para la realización de plagios masivos, así como experimentación impune por parte de los grises y los reptilianos. Esta es la obra de aquellos que han escogido alinearse con la facción SAS y su triste legado para la humanidad. Otros elementos del gobierno se dieron cuenta de las implicaciones de este pacto diseñado para facilitar la toma del poder a escala global, y algunos han intentado de muchas maneras diferentes revelar los detalles. Otros más tienen una clara agenda de desinformación encaminada a la propagación de un estado de confusión general por medio de la circulación de toda clase de rumores y falsa información. Una vez más, la única protección contra esto es el conocimiento. La ignorancia nos vuelve indefensos. Existen bases subterráneas regentadas por alienígenas de la facción SAS en Nuevo México, Colorado, los alrededores de la costa de la Florida, los Apalaches y California. Los estruendos subacuáticos que se han escuchado recientemente cerca de la costa californiana son ruidos provenientes de una base sumergida en proceso de ampliación mediante el uso de técnicas de explosión sónica y desintegración de materia. Tecnología para control de las mentes. Las luces estroboscópicas se utilizan con fines de control mental en la tercera densidad. ¿Podría ser que estas luces estroboscópicas que se utilizan para controlar la mente sean algo con lo que podríamos entrar en contacto en el curso de nuestra vida diaria? ¿Acaso no lo saben ya? No dijimos algunas luces estroboscópicas, dijimos luces estroboscópicas, entiéndase todas. Las luces estroboscópicas vienen en muchos tipos y formas. La televisión es una luz estroboscópica. Las pantallas de computadora son luces estroboscópicas. Las bombillas y los fluorescentes también, al igual que las lámparas de la calle. Los vehículos policiales, ambulancias, camiones de bomberos. ¿Por cuánto tiempo ha sido esto así? ¿Han notado algunos cambios últimamente? Hace unos 20 años no había luces estroboscópicas en ninguno de los vehículos que usted menciona. Solían tener las luces de tipo reflector. Ahora, cada vez más, las luces estroboscópicas están apareciendo en más y más lugares. Ahora inclusive las tienen en los autobuses escolares. Y también en los autobuses metropolitanos regulares. Bien, está la luz estroboscópica diseñada de cierta manera que produzca algún efecto especial. Detonante hipnótico. ¿Para qué propósito se emplea un detonante hipnótico de esta manera? Para que no noten la presencia de aparatos extraños. Iniciador del efecto. Es un precursor del proceso de sugestión que sigue después y que es de naturaleza auditiva. ¿A qué sugestión se refiere? Pónganse sus gorras de pensar. El trabajar en equipo consiste en no hacer suposiciones. A. Construir las frases en forma de preguntas. Escojo detonadores hipnóticos por $200, Alex. Un Jeopardy cósmico. Está bien, ha dicho que la sugestión es de naturaleza auditiva. Si es así, ¿de dónde procede esta sugestión auditiva? ¿De dónde es que normalmente se reciben las sugestiones auditivas? La radio, televisión, teléfono, ¿es esto de lo que estamos hablando? Sí. Si uno se encuentra una luz estroboscópica mientras va conduciendo el auto o mientras está sentado frente a la televisión, entonces se puede dar la implantación de sugestiones de manera más sencilla en razón de estar en un estado de receptividad hipnótica. ¿Es así? Sí.
Y estas sugestiones están orientadas a convencerle a uno de que no se ven cosas que suceden a nuestro alrededor, como por ejemplo el sobrevuelo de naves por encima de nosotros. Sí. Recibimos estas señales a través de la radio del auto aun si no se encuentra encendida. Depende de si hay o no alguna otra fuente, como por ejemplo PEP. ¿Qué es PEP? Pulsaciones extremadamente bajas. FE, frecuencias extremadamente bajas, y P, pulsaciones extremadamente bajas, ¿son acaso lo mismo? En algunas ocasiones. ¿Se trata de pulsaciones o frecuencias externas? Sí. ¿Tendrían su origen en la misma fuente de las luces estroboscópicas? No. Ambas actúan en unísono. ¿Dos fuentes separadas que actúan en unísono? Aproximadamente. Y este proceso tiene la finalidad de evitar que veamos algo, por ejemplo, una nave que sobrevuela en el cielo en algún momento determinado. O quizás hacer que se vea como algo totalmente diferente. La paradoja de la libre elección y la caída en prisión. Gurdjieff, Castañeda y los casiopeos han coincidido todos al referirse a la realidad de la tercera densidad como una especie de prisión. Gurdjieff es de la opinión de que esto es así en virtud de las fuerzas que actúan sobre el hombre para tratar de controlarlo, y que estas fuerzas son un tanto nebulosas y pertenecen a otros niveles o mundos de la creación. De acuerdo a Don Juan, nos encontramos en una prisión porque el depredador cósmico nos ha dado su propia mente con la finalidad de poder controlarnos y hacer presa fácil de todos nosotros. Él habla acerca de dimensiones superiores cuando se refiere a lo desconocido o incognoscible. Los casiopeos dicen que nos encontramos en una prisión, esencialmente porque escogimos esta circunstancia con la finalidad de aprender y adquirir experiencia. Que el Dios o universo se recrea a sí mismo en el gran drama cósmico concebido en el séptimo nivel y escenificado en todos los niveles inferiores de densidad a través de guionistas, productores, directores, actores y todo el resto del personal de puesta en escena. Y todas estas partes son interpretadas por el ser único. En tal caso, una persona vive bajo la ley de lo fortuito, como lo describe él. Los casiopeos dicen que esta condición de aleatoriedad significa que el hombre vive bajo un sistema de control diseñado para mantenerlo en un estado de confusión y de ignorancia de forma tal que pueda seguir siendo alimento para seres de dimensiones superiores. Don Juan, a su vez, dice algo similar con distintas palabras. Yo lo llamaría la ley del caos. ¿De a dónde provenían las almas que ocuparon los cuerpos en el planeta Tierra? ¿Habitaban cuerpos en otros planetas antes de venir aquí? No las de este grupo. ¿Acaso solamente flotaban en alguna parte del universo? Estaban en unión con el primordial. ¿Han escuchado la antigua leyenda de Lucifer, el ángel caído? ¿Quién era Lucifer? Ustedes mismos. La raza humana. ¿Forman las almas humanas individuales parte de un alma más grande? Sí. Aproximadamente. El primordial. Todos aquellos que han caído deben aprender las lecciones por el camino difícil. Ustedes son los miembros de un alma unitaria fragmentada o separada. ¿Por qué se equipara el hecho de querer tener existencia física con una caída? La búsqueda del placer egoísta. Bien, así que esta realidad cambió, como parte de un ciclo, y varias opciones nuevas se presentaron. La raza humana decidió cruzar un umbral en pos del oro, por así decirlo, y comenzó a gravitar en la esfera de los reptilianos. Esto es lo que usted nos ha dicho. Todo esto trajo como consecuencia una serie de efectos. La corrupción del ADN, la eliminación de los 10 primeros factores del ADN, la separación de los hemisferios del cerebro. La única explicación para esto es que, cuando uno juega con tierra, se ensucia las manos. ¿Cuál era el atractivo de ponerse a jugar con tierra? ¿Qué evento capital tuvo lugar? Usted nos dijo una vez que fue el de corromper un estado de balance por acción del deseo. ¿Fue un deseo por qué cosa específica? Incremento de la naturaleza física del ser. ¿Cuál era el objetivo que se perseguía a través del deseo de incrementar la naturaleza física del ser? Sensaciones. ¿De qué manera pudieron ser experimentadas estas sensaciones para que nuestra raza precursora tuviera una idea de lo que podía conseguir una vez incrementada la naturaleza física de su ser? Experimentadas no, demostradas.
¿Demostradas por quién? ¿Los reptilianos? Básicamente. ¿De qué manera demostradas? ¿Acaso dijeron, miren, prueben esto, o más bien lo demostraron por medio de imágenes y hechos? Lo último es más aproximado. Ellos hacían cosas, experimentaban, jugaban y decían, miren todo lo que podemos hacer y sentir, es fantástico. ¿No quieren venir a probarlo? No exactamente. Más bien fue en términos de, ustedes también podrían tener todo esto. ¿Qué podría haber resultado tan deseable acerca del incremento de la naturaleza física cuando dijeron, ustedes también podrían tener todo esto? Use su imaginación. ¿Hubo algún entendimiento previo de que un incremento en la naturaleza física del ser podía ser como el destino de Osiris, atraído hacia su propio féretro por la astucia de Set? ¿De que iban a cerrar la puerta y clavarla? Obviamente, tal clase de entendimiento estuvo ausente. Parece que resultamos ser una bandada de ingenuos. ¿Se puede decir que esta falta de entendimiento era reflejo de una falta de conocimiento? Por supuesto. Pero más aún, es la obstrucción del conocimiento por parte del deseo, manipulación en las apariciones y contactos. Muchas fuentes canalizadas hablan acerca de esta idea de ser en última instancia uno con el universo y de la creación de la ilusión por medio de la mente, y todo eso es cierto. El embuste se presenta cuando sugieren que todo lo que debemos hacer es sentarnos debajo de un árbol a contemplarnos el ombligo hasta convertirnos en seres iluminados como Buda. Si bien en algunos raros casos esto es posible y, en otras instancias, la adquisición de poderes también lo es, no es sino hasta que examinamos la literatura con vistas a desenmascarar la oculta agenda de las motivaciones veladas, que comenzamos a encontrar ciertas pequeñas inconsistencias dentro de tales enseñanzas. Hay una gran cantidad de desinformación, propaganda, mentiras y confusión diseminada en estos tiempos por medio de varios canales y otras fuentes, así como por los comúnmente llamados alienígenas, y muchas personas están siendo engatusadas principalmente por dos razones. La primera es la falta de conocimiento, sencillamente no manejan una base de datos lo suficientemente completa como para poder comparar la información que se les suministra. Y la segunda es más de carácter fundamental: servicio a sí mismo. Nos hace sentir bien creer que los alienígenas están aquí con el solo afán de salvarnos, o que todos los males del planeta pueden ser fácilmente remediados si tan solo tenemos fe y tenemos pensamientos positivos y proyectamos sentimientos de amor y de luz hacia todas las personas, etcétera, etcétera. Servicio a sí mismo. Sí. Hace sentir bien a cualquiera. Y, por sobre todas las cosas, a la gente le gusta sentirse bien. En algunas ocasiones es muy conveniente creer en un paquete de mentiras, porque la salida más sencilla es la de relajarse y confiar en que hay alguien allí fuera, llámese Jesús, Buda, Mahoma, o el comandante Ashtar y sus camaradas, que va a arreglar todas las cosas para nosotros si solamente lo pedimos con cierta devoción, y somos capaces de enviar la suficiente carga energética por medio de pensamientos de amor y de luz. Aquellos individuos sometidos a abducciones ya no se describen a sí mismos como víctimas sino como interactores, y llevan una insignia especial que muestran a todos mientras proclaman orgullosos su conexión con los abductores alienígenas. No hay duda de que aún son mortificados por los procedimientos intrusivos, las sondas vaginales y anales, y por las claras acciones criminales de los alienígenas, pero todo ello es disculpado y olvidado en virtud del proceso contemplativo que les hace experimentar sensaciones de tibieza y cariño. Sí, ahora sienten que ayudan a los pobres alienígenas a transformarse en seres más humanos cuando se someten a sus experimentos e interacciones, ya que se les ha convencido de que es esa la finalidad de todas sus acciones. El creer esto resulta más sencillo y les provoca una sensación más agradable que el enfrentar la cruda realidad de que no hay un Dios omnipotente supervisando todos y cada uno de los actos del hombre, su divina creación, y que además está siempre comprometido y deseoso de intervenir
intervenir en favor de este. Así pues, no pudiendo los abducidos sacudirse de encima este paradigma del Dios fiscalizador, más bien un Dios alienígena, ellos explican el hecho de que casi todas las oraciones están mal enfocadas y no surten los efectos deseados mediante el razonamiento mental, puesto que el Dios alienígena no está interviniendo para impedir este tipo de actividad maliciosa. Para ellos está claro que todo es parte de sus designios, parte de un plan diseñado por él, para favorecernos de alguna manera misteriosa. Y descansan convencidos de que las cosas son así.